Mi esposa me engañó, la esposa del amante la descubrió y la apuñaló. El miércoles por la tarde estaba terminando de limpiar el garaje, algo que había pospuesto durante semanas. Mi esposa, Laura, siempre se quejaba del desorden, aunque rara vez bajaba allí. Llevábamos 12 años casados, una vida que yo consideraba estable, incluso envidiable desde fuera. Teníamos una casa amplia, 2 coches, planes de viajar el próximo verano y una rutina que, aunque predecible, me daba cierta paz. Recuerdo que ese día el clima era extraño, demasiado cálido para la época. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. No sabía que esa sensación no venía del clima. Mi teléfono vibró dentro del bolsillo. Era un número desconocido. Contesté sin pensarlo. ¿Señor Martín? Preguntó una voz masculina, seca, profesional. Sí, soy yo. Hubo una pausa breve, lo suficientemente larga como para que mi mente empezara a anticipar lo peor. Le llamo del Hospital San Gabriel. Su esposa, Laura, ha sido ingresada de urgencia tras un incidente. Necesitamos que venga lo antes posible. Sentí que algo se me hundía en el pecho. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está viva? Está siendo atendida. Le explicaremos todo cuando llegue. Colgaron. No recuerdo haber cerrado la puerta del garaje. Tampoco recuerdo el trayecto completo al hospital. Solo fragmentos, un semáforo en rojo que ignoré, el sonido constante del motor y mis manos apretando el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. En mi cabeza solo había una idea, algo le había pasado a mi esposa. Cuando llegué, el hospital estaba lleno. Demasiada gente, demasiado ruido, demasiado movimiento. Me acerqué al mostrador, di su nombre, y antes de que me respondieran, alguien puso una mano en mi hombro. Era un policía. ¿Señor Martín? Asentí. Necesitamos hablar con usted. Su tono no era tranquilizador. No era el tono de alguien que trae buenas noticias. Me llevó a un rincón apartado de la sala de espera. No se sentó. Yo tampoco. Su esposa fue encontrada en el estacionamiento de un complejo residencial, empezó. Fue agredida con un objeto punzante. Mi estómago se contrajo. ¿Un robo? El policía negó lentamente. No exactamente. Ese no exactamente fue peor que cualquier respuesta directa. ¿Entonces qué pasó? Me miró unos segundos antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto decirme de golpe. Su esposa no estaba sola. Estaba con un hombre. El ataque fue cometido por la pareja de ese hombre. No entendí. O mejor dicho, no quise entender. ¿Qué quiere decir con un hombre? El silencio que siguió fue suficiente. Quiere decir que estaban juntos, respondió finalmente. Salían del edificio cuando la agresora los confrontó. Sentí como si alguien hubiera apagado todos los sonidos a mi alrededor. No, murmuré. Eso no tiene sentido. Tenemos grabaciones de seguridad, continuó. Y varios testigos. Cada palabra caía como un golpe seco. ¿Dónde está ese hombre ahora? Se dio a la fuga en cuanto comenzó el ataque. Cerré los ojos por un segundo. No solo había una traición. Había una segunda. ¿Y mi esposa? Está en cirugía. Ha perdido bastante sangre, pero llegó a tiempo. Asentí automáticamente, aunque mi mente ya estaba en otro lugar. Hace menos de 3 horas, Laura me había mandado un mensaje diciéndome que se quedaría un poco más en la oficina. Incluso añadió un corazón al final. Un corazón. El policía siguió hablando, mencionando detalles que apenas procesé, número de heridas, intervención quirúrgica, declaración pendiente. Yo solo podía pensar en una cosa. No sabía quién era la persona con la que llevaba 12 años viviendo. Me senté en una silla fría, de plástico duro. Miré mis manos. Estaban sucias por el trabajo en el garaje. Me pareció absurdo. Ahí estaba yo, preocupado por el orden de un espacio que ya no significaba nada. Pasaron casi 2 horas antes de que un médico saliera a hablar conmigo. ¿Familiar de Laura Martín?
Me levanté. Soy su esposo. La palabra esposo se sintió extraña al decirla. La cirugía fue complicada, pero logramos estabilizarla, explicó. Las heridas no afectaron órganos vitales, pero hubo daño muscular importante. Necesitará tiempo y rehabilitación. Asentí. ¿Puedo verla? En unos minutos. Esperé en silencio. No sentía alivio. Tampoco rabia todavía. Solo una especie de vacío, como si mi mente se hubiera desconectado para protegerse. Cuando finalmente me dejaron entrar, la habitación estaba en penumbra. El sonido de los monitores marcaba el ritmo de algo que aún no sabía si quería salvar. Laura estaba pálida. Más de lo que la había visto nunca. Tenía los ojos cerrados, pero al escuchar la puerta, los abrió lentamente. Me miró. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Carlos, susurró. Su voz era débil, casi irreconocible. Di un paso hacia la cama, pero me detuve antes de acercarme demasiado. Lo siento, dijo. 2 palabras. 2 palabras que, en otro contexto, podrían haber significado todo. Ahí, no significaban nada. No, respondí con calma. ¿No lo sientes? Ella intentó incorporarse ligeramente, pero el dolor la detuvo. No es lo que parece. Casi sonreí. Siempre es exactamente lo que parece. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un error. Un error no dura meses, la interrumpí. Se quedó en silencio. Eso me confirmó todo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No respondió de inmediato. ¿Cuánto tiempo? Repetí. 5 meses, susurró finalmente. 5 meses. 150 días aproximadamente. 150 días de mentiras, excusas, mensajes borrados, miradas evitadas. ¿Y hoy? Pregunté. ¿También era un error? No contestó. No hacía falta. Se llevó la mano sana hacia mí, intentando tocarme. Di un paso atrás. Ese pequeño gesto pareció afectarla más que cualquier palabra. Carlos, por favor. No, dije, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Ya no. Se le aceleró la respiración. No puedes dejarme así. La miré unos segundos. Tú ya me dejaste hace 5 meses. Silencio. Voy a llamar a tu hermana, continué. Ella puede encargarse de ti cuando salgas de aquí. No tengo a dónde ir. Eso deberías habértelo preguntado antes. Sus lágrimas ahora eran constantes. Pero ya no me afectaban. ¿Y él? Añadí. ¿El hombre por el que arriesgaste todo? Bajó la mirada. Se fue, admitió. Claro que se fue. Entonces supongo que eliges mal en todo, respondí. El monitor empezó a marcar un ritmo más rápido. Entraron 2 enfermeras. Yo ya estaba caminando hacia la puerta. Carlos, dijo por última vez. No me detuve. No miré atrás. Porque en ese momento entendí algo con una claridad brutal. No estaba perdiendo a mi esposa. Estaba dejando de vivir una mentira. Salí del hospital sin rumbo claro, aunque mis pies me llevaron directamente al estacionamiento. El aire nocturno era frío, pero me ayudó a pensar. Por primera vez en horas, todo empezó a tomar forma. No era solo lo que había pasado. Era todo lo que había estado pasando sin que yo lo viera, o sin que quisiera verlo. Me senté dentro del coche y apoyé la frente contra el volante. No lloré. No grité. No sentí ese tipo de dolor inmediato que uno espera en situaciones así. Lo que sentía era más peligroso, claridad. Encendí el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas. De amigos, de compañeros de trabajo, incluso de un número que reconocí como el de la hermana de Laura. No contesté a nadie. Abrí nuestra conversación. El último mensaje de ella seguía ahí. Salgo tarde hoy, no me esperes despierto corazón rojo. Me quedé mirando ese corazón durante unos segundos.
Luego bloqueé la pantalla. Arranqué el coche y conduje hasta casa. Cuando entré, todo estaba exactamente igual que lo había dejado esa mañana. La cocina limpia, la mesa ordenada, la luz del pasillo encendida. Normalidad. Una normalidad que ahora parecía una escenografía mal montada. Subí al dormitorio sin encender las luces. No quería ver demasiado todavía. Pero sabía lo que tenía que hacer. Abrí el armario. Su lado. Ropa perfectamente colgada, zapatos alineados, perfumes en fila. Todo parecía impecable. Demasiado impecable. Empecé a sacar prendas una por una. Al principio con cuidado. Luego sin ningún tipo de delicadeza. Cada vestido, cada blusa, cada abrigo, todo empezó a caer sobre la cama. Y con cada prenda venía un recuerdo. Ese vestido azul, nuestra cena de aniversario. Esa chaqueta blanca, la boda de unos amigos. Esos zapatos negros, el día que consiguió su ascenso. Ahora todo estaba contaminado. No por lo que eran, sino por lo que escondían. Fui al cajón de la mesita de noche. Ahí fue donde encontré el primer golpe real. Un segundo teléfono. Pequeño. Discreto. Apagado. Me quedé mirándolo durante varios segundos antes de encenderlo. No tenía contraseña. Eso me sorprendió. O tal vez ya no le importaba esconderlo bien. Los mensajes estaban ahí. Conversaciones largas. Diarias. Constantes. Con un nombre guardado simplemente como D. Abrí el chat. No necesité leer mucho. No puedo esperar a verte mañana. Hoy casi sospecha, tenemos que tener más cuidado. Contigo todo es diferente. Ojalá pudiera despertarme a tu lado todos los días. Sentí algo en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más frío. Más definitivo. Seguí bajando. Fotos. Selfies. Habitaciones de hotel. Mensajes de voz. Promesas. Mentiras convertidas en rutina. 5 meses no eran un error. Eran una segunda vida. Y yo era el único que no lo sabía. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la cama. Luego me senté. Miré la habitación. Nuestro cuarto. Y por primera vez entendí que nunca había sido realmente nuestro. Había sido compartido, con alguien más. Me levanté. Fui al garaje. Saqué varias bolsas grandes, de esas resistentes. Volví arriba y empecé a guardar todas sus cosas. Ropa. Zapatos. Cosméticos. Accesorios. Sin doblar. Sin ordenar. Solo sacando. El proceso fue rápido. Eficiente. Casi mecánico. No estaba destruyendo cosas. Estaba eliminando mentiras. Cuando terminé, llevé las bolsas al garaje. Las dejé junto a la pared. Luego volví dentro. Me serví un vaso de agua. Ni siquiera pensé en alcohol. Quería estar completamente consciente de cada decisión. Porque esta vez, no iba a dudar. Encendí el portátil. Busqué el número del abogado familiar. Le escribí un mensaje breve. Necesito iniciar un proceso de divorcio inmediato. Motivo, infidelidad. Tengo pruebas. No tardó en responder. Hablamos a primera hora. Perfecto. Cerré el ordenador. El silencio en la casa era absoluto. Pero no era incómodo. Era limpio. Me senté en el sofá. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía preguntas sin respuesta. Ya sabía por qué llegaba tarde. ¿Por qué protegía tanto su teléfono? ¿Por qué últimamente parecía distante? Todo encajaba. De la peor manera posible. Pero encajaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No había dormido mucho, pero no me sentía cansado. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no necesitaba descansar. Tenía algo más importante que hacer.
El teléfono empezó a sonar. Era la hermana de Laura. Contesté. Carlos, por fin, dijo, con voz nerviosa. ¿Estás en el hospital? No. Silencio. Laura preguntó por ti, continuó. Está muy mal. Está viva, respondí. Eso es lo importante. Carlos. Voy a pasar más tarde, mentí. Ahora tengo cosas que hacer. No esperé respuesta. Colgué. A las 9 en punto estaba en la oficina del abogado. Le mostré todo. Los mensajes. Las fotos. El teléfono. No necesitó mucho tiempo. Es un caso claro, dijo. No habrá muchas complicaciones. Quiero que sea rápido. Lo será. Hizo una pausa. ¿Hay bienes compartidos importantes? Negué con la cabeza. La casa está a mi nombre. La compré antes del matrimonio. Asintió. Eso simplifica mucho las cosas. Quiero que salga sin nada, añadí. No lo dije con rabia. Lo dije como un hecho. El abogado me miró unos segundos. Con estas pruebas, es muy probable. Firmé los documentos iniciales. Cada firma se sentía como cerrar una puerta. Definitivamente. Cuando salí de la oficina, no fui al hospital. No tenía nada que decir. Ni nada que escuchar. En su lugar, volví a casa. Cambié la cerradura. Llamé a una empresa de seguridad. No por miedo. Sino por límites. Claridad absoluta. Por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Andrés. Me quedé mirando el nombre. No necesitaba más explicación. Tenemos que hablar. Claro. Ahora sí quería hablar. No respondí. El siguiente mensaje llegó unos segundos después. Esto no es lo que crees. Ahí fue cuando sonreí por primera vez. Porque siempre lo es. No respondí a Andrés ese día. Ni al siguiente. Dejé que sus mensajes se acumularan como evidencia de lo que realmente era, desesperación. Al tercer día, escribió algo diferente. Laura dice que no quieres verla. Está destrozada. Leí el mensaje sin ninguna reacción visible. Luego bloqueé el número. No tenía interés en escuchar versiones alternativas de una historia que ya conocía demasiado bien. Esa misma tarde, decidí volver al hospital. No por ella, sino por cierre. Cuando entré a la habitación, Laura estaba despierta. Más pálida que antes, con ojeras marcadas y una fragilidad que contrastaba con la imagen que yo tenía de ella. Al verme, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y miedo. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Me quedé de pie, a cierta distancia, igual que la última vez. Solo vine a decirte algo importante, contesté finalmente. Tragó saliva. Carlos, por favor, podemos arreglar esto. Negué lentamente. No hay nada que arreglar. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Fue un error, yo. No, la interrumpí. Ya no uses esa palabra. Silencio. Ya hablé con un abogado, continué. El proceso de divorcio ya empezó. Su expresión cambió por completo. Como si no hubiera esperado que yo actuara tan rápido. ¿Qué? Susurró. Pero, yo estoy aquí, ni siquiera puedo caminar bien. Eso no cambia lo que hiciste. Carlos, no puedes hacer esto ahora. Lo hice cuando encontré todo, respondí. Esto solo es la consecuencia. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a quedarse quieta. No tengo a dónde ir, dijo, casi en un hilo de voz. La miré unos segundos. Eso ya no es mi problema. Fue en ese momento cuando entendió que hablaba en serio. De verdad. Yo te amo, añadió, desesperada. Esa frase, que antes significaba tanto, ahora sonó vacía. No, respondí con calma. Amaste la comodidad. Silencio absoluto.
A mí solo me necesitabas. Sus lágrimas ahora eran constantes. Pero ya no tenían efecto. Tus cosas están en el garaje, añadí. Tu hermana puede pasar a recogerlas. Carlos. No vuelvas a la casa. Me di la vuelta. ¿Y él? Preguntó de repente. Me detuve. ¿Andrés? Asintió levemente. Bloqueado, respondí sin girarme. Como todo lo demás. Salí de la habitación. Esta vez, sin ninguna duda. Sin ninguna grieta. Esa noche, la historia empezó a salirse de nuestro control. Un conocido en común me envió un enlace. Un video. Grabado desde un teléfono. Lo abrí. La calidad era mala, pero suficiente. Se veía a Laura saliendo del edificio con Andrés. Estaban riendo. Demasiado cerca. Demasiado cómodos. Luego, otra mujer aparece en escena. Gritos. Movimiento brusco. Caos. El video se corta antes de lo peor, pero no hacía falta más. Era suficiente para que cualquiera entendiera lo que había pasado. Los comentarios debajo eran implacables. Otra historia más de infidelidad. Siempre termina igual. El tipo huyó, qué cobarde. Cerré el video. No sentí vergüenza. Ni siquiera enojo. Solo una confirmación más. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. Esto se ha vuelto público, dijo. Eso juega a tu favor. Perfecto. La otra parte no tiene mucho margen de defensa. No lo necesita, respondí. Ya hizo suficiente. Colgué. Ese mismo día, recibí otra llamada. Esta vez sí contesté. ¿Carlos? Dijo una voz femenina. Sí. Soy Marta, la esposa de Andrés. Silencio. Quiero hablar contigo. No me sorprendió. Dime. No por teléfono, respondió. Necesitamos vernos. Pensé unos segundos. De acuerdo. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de zonas concurridas. Cuando la vi, entendí todo. No era una mujer débil. Pero estaba rota. Gracias por venir, dijo. Asentí. Imagino que sabes todo. Lo suficiente, respondí. Sacó su teléfono. Me mostró mensajes. Los mismos patrones. Las mismas frases. Las mismas mentiras recicladas. Planeaba dejarme, dijo. Pero no tuvo el valor. No respondí. ¿Sabes qué hizo cuando pasó todo? Añadió. La miré. Se fue. Asentí. También lo sé. Marta soltó una risa breve, amarga. ¡Qué coincidencia! Nos quedamos en silencio unos segundos. Voy a denunciarlo, continuó. Por abandono y por otras cosas. Hazlo. ¿Y tú? Divorcio. Asintió. Supongo que es lo único que queda. No, respondí. También queda aprender. Me miró con curiosidad. ¿Aprender qué? A no ignorar las señales. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Terminamos el café sin decir mucho más. No hacía falta. Ambos entendíamos. No éramos aliados. Pero estábamos en el mismo lado de la historia. Días después, todo empezó a desmoronarse para Andrés. Su nombre circulaba. Su trabajo se vio afectado. Clientes cancelando. Reputación cayendo en picada. El tipo que se creía intocable, ahora evitaba salir a la calle. Laura, por su parte, salió del hospital. Se fue a vivir con su hermana. Intentó contactarme varias veces. Llamadas. Mensajes. Incluso correos. No respondía ninguno. No por orgullo. Sino porque ya no había nada que decir. El proceso legal avanzó rápido. Demasiado rápido para alguien que aún no entendía lo que había perdido. Una tarde, al volver a casa, encontré algo en la puerta.
Un sobre. Sin remitente. Lo abrí. Dentro había una carta. Escrita a mano. Reconocí su letra al instante. No la leí ahí. Entré. Cerré la puerta. Me senté. Y entonces la abrí. La carta era más larga de lo que esperaba. Varias páginas. Eso ya decía mucho. Respiré hondo antes de empezar a leer. Carlos. No sé si vas a leer esto, pero necesitaba intentarlo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero al menos quiero explicarme, aunque sé que probablemente ya no importe. Hice una pausa. Ya empezaba mal. Seguí. Nunca quise que las cosas terminaran así. Lo que pasó no fue algo planeado. Empezó como algo pequeño, algo que pensé que podía controlar. Me sentía sola, aunque sé que suena absurdo después de todo lo que teníamos. Ahí fue donde casi dejé de leer. Me sentía sola. La excusa más antigua. La más repetida. La más inútil. Pero seguí. Andrés apareció en un momento en el que yo estaba confundida. Me hacía sentir vista, escuchada, especial. Sé que suena cliché, pero es la verdad. Y cuando me di cuenta de que estaba cruzando una línea, ya era demasiado tarde. Negué con la cabeza. Nunca es demasiado tarde. Siempre hay un momento para detenerse. Ella eligió no hacerlo. No te dejé de amar. Solo me perdí. Y cuando pasó lo del ataque, cuando él se fue, entendí todo. Entendí lo que había destruido. Esa parte me hizo detenerme. No por emoción, sino por claridad. No lo entendió antes. Lo entendió cuando fue abandonada. No cuando traicionó. Eso lo cambiaba todo. Cada día desde entonces ha sido un recordatorio de mis errores. No solo por el dolor físico, sino por saber que te perdí por algo que ni siquiera era real. Suspiré. Por fin, una verdad. No espero que vuelvas. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Y que, si pudiera volver atrás, lo cambiaría todo. Cerré los ojos un segundo. Esa frase. Siempre llega tarde. Cuídate. Y gracias por todo lo que hiciste por mí, incluso cuando yo no lo supe valorar. Laura. Doblé la carta con calma. La dejé sobre la mesa. No sentí ganas de romperla. Ni de guardarla. Simplemente, dejó de importar en el momento en que terminé de leerla. Me levanté. Fui a la cocina. Abrí el grifo y dejé que el agua corriera unos segundos. Luego volví, tomé la carta y la tiré a la basura. Sin ceremonia. Sin simbolismo. Solo una acción más. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que todo había empezado. Sin interrupciones. Sin pensamientos que giraran en círculos. Solo silencio. Real. Las semanas siguientes fueron prácticas. Firmas. Documentos. Audiencias. El proceso fue rápido. Las pruebas eran claras. Los mensajes. El segundo teléfono. El contexto público del incidente. Todo jugaba en una sola dirección. El juez apenas necesitó tiempo. Se concede el divorcio por causa de infidelidad comprobada, dijo con tono neutral. Laura no levantó la mirada. No se otorgan compensaciones económicas a la parte demandada. Silencio en la sala. Fin. Así de simple. 12 años reducidos a unas cuantas frases legales. Al salir del juzgado, no me acerqué a ella. Ni ella a mí. Era como si ya no existiéramos en el mismo plano. Días después, recibí noticias indirectas. Nada sorprendente. Laura se había mudado a un apartamento pequeño. Lejos. Sin comodidades. Sin la vida a la que estaba acostumbrada. Su recuperación física avanzaba, pero lentamente. El brazo derecho no había quedado igual. Un daño leve, pero permanente. Lo suficiente para recordarle.
Siempre. Andrés, por otro lado, cayó más rápido de lo que esperaba. La denuncia de Marta avanzó. Su reputación se derrumbó. Perdió clientes. Perdió credibilidad. Terminó dejando su trabajo. La última vez que escuché de él, estaba intentando empezar de nuevo en otra ciudad. Lejos de todo. Lejos de todos. Como si eso pudiera borrar algo. Un sábado por la tarde, decidí vender la casa. No por necesidad. Sino porque ya no tenía sentido quedarme. No por recuerdos. Sino por significado. Mientras los compradores recorrían las habitaciones, yo observaba en silencio. Para ellos, era una casa. Para mí, era una historia terminada. Firmé la venta sin dudar. Semanas después, me mudé a otro lugar. Más pequeño. Más simple. Más mío. Una noche, mientras organizaba unas cajas, encontré una foto. Nosotros dos. Sonriendo. En un viaje. La miré unos segundos. Y por primera vez, no sentí nada. Ni nostalgia. Ni rabia. Ni tristeza. Solo distancia. La dejé dentro de la caja. La cerré. Y seguí con lo que estaba haciendo. Porque al final, eso era lo que quedaba. No el dolor. No la traición. Sino la capacidad de seguir adelante sin cargar con ello. Meses después, coincidí con alguien que conocía a Laura. No pregunté. Pero igual me dijo. No está bien. Asentí. No por satisfacción. Sino por entendimiento. Las decisiones tienen consecuencias. Siempre. Esa noche, al volver a casa, abrí la ventana. El aire entró limpio. Ligero. Me senté en el sofá y me quedé en silencio unos minutos. Pensando en todo. No en lo que perdí. Sino en lo que recuperé. Claridad. Respeto propio. Tranquilidad. Y algo más importante que todo eso. La certeza de que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda. Mi historia con Laura no terminó en el hospital. Terminó el día en que entendí que quedarme habría sido traicionarme a mí mismo. Y eso, era algo que ya no estaba dispuesto a hacer nunca más.